Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar el día de hoy el tema de hábitos bucales. El tema de hábitos bucales es un tema que es bastante amplio, hay mucha información sobre este tema y sería importante dividirlo en varias sesiones. Seguramente van a ser de 5 a 6 videos en los cuales vamos a ir revisando cada uno de los aparatos que se emplean como tratamiento a cada uno de los hábitos que vamos a ir mencionando. Bien, vamos a iniciar. Iniciamos con la definición y tenemos que como definición de un hábito es la costumbre o la práctica ocurrida por la repetición frecuente de un mismo acto, que en un principio se hace de forma consciente y luego de un modo inconsciente. La literatura nos reporta que en 21 días se puede formar un hábito y esto hay que tomarlo en cuenta siempre que nuestros pacientitos nos visiten a la consulta. Bien, ahora la clasificación. Bueno, existen dos grandes grupos. Existen, por así decirlo, como los grupos generales. Y estos se dividen en hábitos fisiológicos y hábitos no fisiológicos. Los hábitos no fisiológicos a su vez tienen una subclasificación, los cuales van a ser conocidos como compulsivos, como no compulsivos, vacíos y significativos y hábitos de presión, no presión y de mordida. Ahora, vamos a iniciar con el grupo número 1, que es conocido como hábitos fisiológicos, hábitos beneficiosos o hábitos funcionales. Bien, bueno, dentro de estos hábitos nosotros vamos a encontrar lo que es la succión, los movimientos corporales, la deglución y la respiración. Esto va a ser compatible con la vida. Y esto también es evaluado, debemos de comprender que esto es evaluado al momento del nacimiento de un pequeñito. ¿Cómo lo hacen los neonatólogos? A través de un test o de un puntaje que se le da a través de la escala de Apgar. Ahora, no necesariamente se evalúan estos hábitos que estoy colocando aquí. Sin embargo, es de entenderse que estos están relacionados y con la compatibilidad con la vida, ¿verdad? En los pequeñitos. Y estos son aquellos que el individuo nace con ellos. Bien, ahora el segundo grupo, que son los no fisiológicos, también son conocidos como los hábitos perjudiciales, los hábitos deleterios o los hábitos negativos bucales o hábitos perniciosos bucales. Bien, estos como tales van a tener su subdivisión, ya se los mencioné. Van a estar los compulsivos y los no compulsivos. Los compulsivos van a tener como tal una situación donde se van a asociar con la inseguridad, el miedo, la dificultad y el desarrollo emocional. Quiere decir que este tipo de hábitos está relacionado directamente con situaciones de índole psicológicas. Bien, los no compulsivos, estos se consideran que son hábitos que se presentan en los pequeños que aún no tienen una madurez en el sistema estomatognático y que no van a generar una maloclusión a diferencia de los compulsivos. Bien, su carácter de los no compulsivos no se relaciona, o la etiología de estos no se relaciona con una razón psicosocial. Bien, vamos a tener también los hábitos vacíos o significativos, y estos meramente también es una subclasificación en donde nos comentan los diferentes autores que los hábitos vacíos no van a tener una relación con los problemas psicológicos que pueda presentar un pequeñito. Bien, o sea, van a ser seguramente de novo. Y los significativos van a estar relacionados 100% con situaciones o razones psicosociales. Bien, por ende, cualquiera de los dos podrían desarrollar malformaciones dentofaciales, tanto los vacíos como los significativos, porque esto no depende literalmente de si tienen alguna relación o alguna connotación psicosocial, sino más bien de otras características, como las vamos a ver más adelante. Bien, ahora, la última clasificación de los hábitos, nos da la siguiente, que es los hábitos de presión, los hábitos de no presión y los hábitos de mordida. Los hábitos de presión se refieren a donde existe una fuerza o una presión de los tejidos blandos o de ciertos instrumentos en donde u objetos donde van a
van a afectar directamente a los órganos dentarios o a los tejidos de sostén. Y los hábitos de no presión, pues bueno, son aquellos en donde sí van a tener una repercusión en los tejidos de soporte, el hueso dentoalveolar y propiamente los dientes, pero de forma secundaria, no directamente. Y el mejor ejemplo de este, pues bueno, son los respiradores bucales. Bien, y los hábitos de mordida están relacionados directamente con morder objetos o hacer partícipe también a estructuras anatómicas como lo pueden ser las uñas. Bien, una vez ya entendida la clasificación, va a ser más sencillo poder entender algunas formas de tratar los hábitos según las diferentes escuelas y según diferentes autores. Bien, ahora, como ya habíamos visto los fisiológicos, bueno, son estos, ¿verdad? Ahora, los no fisiológicos, una vez ya viendo la subclasificación de ellos, pues bueno, vamos a entender que los no fisiológicos son aquellos que ejercen fuerzas perniciosas contra los dientes, arcos dentarios y tejidos blandos, ya sea de forma directa o indirecta. Bien, ahora, ¿cuáles son los hábitos que vamos a tener o vamos a revisar en los no fisiológicos? Bueno, vamos a revisar los hábitos de lengua, los cuales, pues bueno, son 3. El uso del chupete, la succión digital, la onicofagia, la succión labial o conocida también como queilofagia, la respiración bucal, que como tal va a propiciar anomalías musculares orofaciales, y el bruxismo. Con el bruxismo, bueno, referente al bruxismo debemos de ser muy pragmáticos, ya que bueno, en los últimos años las más recientes investigaciones ya nos dicen que el bruxismo no es considerado como una parafunción o un trastorno, o en este caso pues bueno, como un hábito, sino más bien es una situación en donde se desarrolla una actividad la cual es considerada no como un desorden. Ahora quiero que quede claro, o sea, el bruxismo siempre va a ser patológico, o sea, el bruxismo nunca es fisiológico, pero va a tener, 3 factores que lo van a caracterizar para poderlo clasificar en cuanto a las consecuencias clínicas que pueda provocar. ¿Cuáles son ellas? Bueno, la primera es que seguramente va a tener un factor de no daño, o sea, el paciente, pese a que bruxe, seguramente no va a tener un daño en los tejidos duros o en los tejidos adyacentes a los órganos dentarios. Bien, también el bruxismo puede ser tomado como un factor de riesgo. ¿Por qué como un factor de riesgo? Porque puede ser la señal de una patología sistémica que sea más grave, bien, o que requiera mayor, que sí realmente necesite un tratamiento pronto, ya que podría poner en riesgo la vida del paciente. Bien, y el otro es que puede ser también un factor protector. Un factor protector me refiero a, puede ser una válvula de escape en algunos pacientes, los cuales pues bueno, les ayuda a liberar estrés. Ahora debemos de considerar que el bruxismo, pues bueno, hay dos grandes divisiones en el bruxismo, ¿no? El bruxismo que es nocturno y en el bruxismo que es diurno, ¿no? Y cada uno tiene sus connotaciones, ¿verdad? El estilo de vida, la alimentación, directamente relacionado con los azúcares, etcétera. Bien, ahora vamos a continuar y vamos a definir que también existen 2 grandes escuelas, lo que le llaman la vieja escuela y la nueva escuela, y estos hacen esta división debido a el criterio y el abordaje del tratamiento de los hábitos. Por ejemplo, la vieja escuela dice que todos los hábitos son indeseables y yo coincido con ello. Bien, hablando de hábitos lógicamente bucales negativos, ¿verdad? Y la otra es que una vez que se diagnostican, inmediatamente se deben de corregir. Bien, yo también estoy de acuerdo 100% con ello. La nueva escuela dice que, bueno, los hábitos pueden ser parte normal del desarrollo del sistema estomatognático y que con el tiempo pueden desaparecer o pueden quedar superados por el paciente. Sin embargo, aquí yo pongo en la parte de abajo que esto tiene que ver solamente si el hábito es de tipo no compulsivo. Bien, pero si nosotros somos realistas, pues bueno, sea de tipo compulsivo o de no compulsivo, o sea, tenga carácter etiológico, psicosocial o no lo tenga, el hábito siempre va a ser una situación que el paciente va a ser muy difícil que lo pueda dejar, o que pueda hacer la concientización
de esta actividad cuando lo está haciendo de forma inconsciente. O sea, es muy complejo para el paciente. Yo, la verdad, por la experiencia que tengo como especialista en ortodoncia, creo yo más en la vieja escuela, y no es que esté chapado a la antigua ni que mucho menos sea yo cuadrado, pero sí me he dado cuenta que los pacientes que no se resuelve el hábito en una primera instancia nos van a provocar recidivas con el paso del tiempo, las cuales pues bueno se traducen en fracasos, y estos fracasos ojalá que se quedaran solamente en el mal sabor de boca, ¿no? Como especialista en muchas ocasiones podrían también acarrearnos problemas médico-legales, ¿ok? Bueno, ¿cuáles son los factores que influyen en los hábitos negativos y sus consecuencias? Me refiero a las consecuencias clínicas de las deformaciones dentofaciales. Pues bueno, vamos a tener 3 situaciones que las vamos a medir los vamos a medir de acuerdo al grado de alteración que puedan provocar. Para mí la principal es la duración del hábito. Después tenemos la intensidad, la frecuencia del hábito y la edad a la que inicia el hábito. Bien, ¿cómo se entiende esto? Bueno, de la siguiente forma. La duración, debemos de entender que nuestros pacientes pediátricos o nuestros pacientes pequeñitos, pues vaya, podemos verlos en diferentes etapas del desarrollo y crecimiento. Ahora, podemos tener un paciente que sea en la etapa infantil, que es hasta los 2 años de edad. Y aquí dice que muchos de los hábitos son normales en esta etapa de desarrollo y crecimiento de un pequeñito. Ya que si el pacientito tiene queilofagia, pues bueno, puede ser tomada también como una forma de expresión, una forma de gesticulación. Si el pacientito tiene también la succión digital, pues bueno, es muy común también y es normal. A esta edad es normal. Sin embargo, bueno, ya en preescolares, que se toma de los 2 a los 5 años, si sigue la presencia de algún hábito y se detecta en este tiempo, la resolución del problema y la resolución de la deformación dentofacial en algunos casos es reversible al 100%, sin que siquiera se pueda notar que en algún momento hubo la presencia de un hábito. Bien, ahora, si ya pasamos a la tercera etapa, que es conocida como la etapa escolar, que es de los 6 a los 12 años, bueno, las malformaciones dentarias y esqueléticas van a ser francas y va a ser más difícil poder controlar o erradicar el hábito. Ahora, a mí me parece muy interesante ver estos datos referente a las edades, ya que en algún momento escuché en alguna conferencia también por algún experto de lenguaje y en idiomas que decía que los pequeñitos o las familias que emigraban a otros países y sus hijos tenían menos de 6 años, se daban cuenta que antes de que saliera el primer molar permanente, si los niños aprendían el idioma, bueno, lo hablaban como si fuesen nativos del lugar, o sea, no tenían el acento extranjero. Entonces yo creo que la neuroplasticidad se sigue logrando hoy a edades ya muy avanzadas, a edades de pacientes ya adultos hasta mayores, ¿verdad? Hoy ya lo sabemos desde el punto de vista de la neurociencia. Sin embargo, es interesante ver cómo a menor edad tiene mejor pronóstico muchos de los aprendizajes, y finalmente el control y principalmente el control y la concientización, hacer consciente al paciente que tiene un hábito negativo, pues bueno, nos va a ayudar en edades tempranas a que esta situación se pueda concebir de una forma que no fuese un castigo, sino que al contrario es algo para el bien del paciente. Y es impresionante ver cómo se relaciona una situación que tiene que ver con el lenguaje y una situación que tiene que ver con la malformación dentofacial por la presencia de un hábito. O sea, van muy de la mano, ¿verdad? Entonces me pareció interesante el dato y lo relacioné. Bien, ahora en cuanto a la frecuencia, vamos a tener nosotros hábitos que son intermitentes y vamos a tener hábitos que son continuos. Intermitentes quiere decir, bueno, que se pueden presentar durante el día, por cierto periodo, por cierto tiempo, o durante la noche. O sea, es de forma intermitente en el aspecto de que no está a todo momento. Bien, y los continuos, pues bueno, esto está de más decirlo, ¿no? Continuo es que es durante el día y durante la noche, y que el tiempo es muy frecuente, de ahí que se viene como el factor frecuente. Bien, la intensidad.
En cuanto a la intensidad, tiene que ver, se divide en tres, ¿verdad? Baja intensidad o nula intensidad, mediana intensidad y alta intensidad. La baja intensidad tiene que ver con la presencia de un objeto o con la presencia de una falange sin la actividad muscular para ejercer una fuerza, ¿bien? Una actividad. Bien, y con esta actividad me refiero a una actividad motora de los músculos o del pasillo de Tums. Bien, en cuanto a la mediana intensidad, pues bueno, ya lo acabo de mencionar, está relacionado íntimamente con la actividad motora muscular. Y en la alta intensidad, pues bueno, está de más decirlo, la actividad motora muscular es más vigorosa, ¿ok? Con mayor fuerza, con mayor agarre. Ok, y por último, la edad, a la edad de la que inicia el hábito, o sea, esto es importante, a menor edad, mejor pronóstico, o sea, menor edad en cuanto a que se detecte el hábito y se trate el hábito, mejor pronóstico. De ahí lo que les comentaba, ¿no? La relación que existe con muchos procesos neuroeducativos en cuanto al aprendizaje, ¿no? O sea, es impresionante ver cómo podemos moldear esta situación de la plasticidad neuronal hoy en día con los pacientes, de acuerdo a las nuevas investigaciones. Bien, ahora en cuanto a la incidencia, en un artículo publicado en México por la UNAM, se hizo una investigación en donde, bueno, se dieron cuenta que el hábito más común, con mayor incidencia de frecuencia, era la onicofagia. Pero esto lo aclaro, en pacientes adultos. La onicofagia era el mayor porcentaje con un 35%. Le seguía la succión digital con un 8.5% y la succión labial con un 8%. ¿Por qué aumentaba la onicofagia? Bueno, esto me pareció muy interesante porque hice un análisis con referencia a que algunos autores dicen que la succión digital es el hábito más frecuente en los pequeños, en los pacientes pediátricos. Sin embargo, en esta encuesta que se realizó, en esta investigación que se realizó, nos dice que el hábito más frecuente es la onicofagia en los pacientes adultos. ¿Por qué razón? Bueno, la razón es muy sencilla. La succión digital en los pacientes pediátricos no es mal vista, no es reprobable en cuanto a una conducta socialmente hablando, o sea, es aceptada. Bien, ahora, la onicofagia es un hábito muy discreto y es un hábito que, bueno, pasa desapercibido socialmente hablando y lógicamente, pues bueno, es una forma de cómo el paciente adulto va sustituyendo seguramente algún otro hábito que pudo haber sido el hábito de succión digital o una succión labial por la onicofagia. A razón de que, pues bueno, es mejor aceptado socialmente hablando. Entonces, la diferencia de este tipo de encuestas es de esta forma. O sea, nosotros tenemos que analizar el por qué un artículo nos dice que cierto estudio nos menciona una alta incidencia en cierta población etaria y otro estudio nos menciona todo lo contrario, pero en otra población de otra edad. Entonces, eso es muy importante siempre analizar el por qué. Entonces, debemos de comprender que cuando llegan pacientes adultos y detectamos onicofagia, seguramente va a tener alguna secuela dentofacial o alguna deformación dentofacial por la presencia de algún otro hábito que sustituyó o que fue sustituido por la onicofagia. Bien, ahora, primero lo primero, como se los dije, soy de la vieja escuela. En el aspecto de mi formación, hablando puramente en los tratamientos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo siempre lo pongo de esta forma, o sea, antes de empezar una biomecánica de ortodoncia en un paciente adulto, claro está, o de ortopedia maxilar en un paciente pediátrico, siempre lo primero que debo de hacer es erradicar el hábito. Siempre, sí o sí, erradicar el hábito. Si no, de lo contrario voy a tener unas recidivas tremendas. Bien, ahora, como yo ya les comenté esto, yo siempre les digo a todos mis alumnos y a todos mis conocidos, o sea, en ortodoncia 2 más 2 pueden ser 5. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a pesar de que es una ciencia exacta y a pesar de que es 100% comprobable, en la ortodoncia tenemos una situación muy particular. ¿Cuál es esta situación? Que existen varias biomecánicas que nos pueden llevar a solucionar un caso clínico. ¿Ya? O sea, nosotros podemos solucionar un caso clínico de una clase 2 mediante distalamiento con diferentes aparatos. Con un York, con un bimétrico de Wilson,
con DATS, etcétera, ¿no? O sea, con un péndulo. Entonces, se está cumpliendo el objetivo, pero la biomecánica es diferente. Entonces, por eso siempre les digo que todos los caminos llevan a Roma. Un dicho de la cultura romana, lo cual pues bueno, quiere decir que realmente hay muchos caminos de cómo llegar al objetivo planteado en el tratamiento de ortodoncia. Entonces nosotros debemos de saber que hay varios caminos que van a Roma, hay varios caminos para tratar a nuestros pacientes llegando al mismo objetivo pero con diferente biomecánica. Entonces lo primero es la detección del agente causal, y me refiero con esto al hábito. Lo segundo es que una vez que yo tengo ya bien identificada la etiología del problema del hábito, puedo llegar a una planeación de tratamiento adecuada. Y esto me va a dar la certeza de que voy por buen camino a Roma. O sea, esto me va a dar la certeza que la biomecánica que yo ocupe posterior a la resolución del hábito bucal negativo va a ser buena, sea cual sea. Bien, entonces lo primero es siempre erradicar el hábito y saber cuál es el agente causal que lo está provocando. Bien, ahora, se acabó la época en donde el odontólogo, el ortodoncista era un profesional aislado. Hoy en día debemos de tener un equipo multidisciplinario, el cual debe de ayudarnos a resolver muchas situaciones que se presentan en nuestros consultorios. ¿A qué me refiero con un equipo multidisciplinario? Bueno, me refiero a que debemos de tener siempre en nuestra agenda de referencias a un buen psicólogo especializado realmente, ¿bien? Debemos de tener también a un médico alergólogo, a un foniatra, a un logópeda, a un licenciado en rehabilitación. Debemos de tener también un muy buen otorrinolaringólogo, tanto para pacientes adultos como para pacientes pediátricos. Y desde luego un endocrinólogo. Bien, a esto me refiero yo con personas que están relacionadas con el medio de la salud, pero que directamente no están relacionadas con la odontología. Sin embargo, este es un equipo de trabajo bueno. Ahora, no es limitativo, o sea, etcétera. O sea, puede haber cantidad de especialistas que puedan sumar a la resolución de nuestros tratamientos, hablando específicamente en pacientes con hábitos negativos bucales. Bien, ahora vamos a darle la vuelta a la página y vamos a meternos también con los especialistas que se relacionan directamente con la odontología. O sea, ¿qué papel tiene el ortodoncista en este tema? Bueno, nosotros tenemos una injerencia fuerte en cuanto al tratamiento de los hábitos bucales. ¿En qué lo tenemos? En el diagnóstico, en el plan de tratamiento, en la biomecánica a emplear y en el perfil facial. Debido a que, bueno, o sea, nosotros podemos ser muy buenos diagnosticando, muy buenos en nuestro plan de tratamiento, muy buenos en nuestra biomecánica, pero nuestros pacientes no van a andar con una radiografía diciendo que todos sus valores cefalométricos están en arbotante, ¿no? ¿Cómo se ven los resultados? En el perfil facial. O sea, el paciente, aunque suene muy clasista y aunque suene muy elitista lo que voy a decir, pero el perfil facial es la mejor forma en que nos pueden calificar nuestros colegas y las personas que no tienen nada que ver con la ortodoncia. O sea, no es lo mismo tener un perfil equilibrado a tener un perfil con deformaciones dentofaciales a causa de un hábito o a causa de cualquier situación que lo esté provocando. Ahora, nosotros, ¿qué tenemos en común con una de las disciplinas de la ortodoncia o con una de las especialidades de la ortodoncia? Que vamos muy de la mano. Estamos muy de la mano con lo que son los odontopediatras o con la odontología pediátrica. Bien, ¿en dónde nos encontramos? ¿Cuál es nuestro campo de acción o cuál es el campo de batalla en donde nosotros nos encontramos para poder resolver los problemas? Bueno, nos encontramos en dos situaciones importantes. Nos encontramos en desarrollo y crecimiento craniofacial y nos encontramos en el desarrollo y en el establecimiento de la oclusión. Entonces, cuando vemos algún problema de este tipo, los más indicados para tratar estos problemas o es un odontopediatra con mucha habilidad para hacer el tratamiento del hábito bucal o el ortodoncista. Bien, o sea, no hay más. Claro, o sea, puede hacerlo también un odontólogo general o cualquier persona relacionada con la estomatología o la odontología general. Sin embargo, si nos ponemos la mano en el corazón y somos honestos y somos, bien intencionados, ¿qué es lo que querríamos nosotros para nuestros hijos? Querríamos lo mejor. Entonces, las personas más especializadas en este tipo de problemas es el ortodoncista
y el odontopediatra. Habrá seguramente en algunos otros países en donde digan, bueno, es que aquí también tenemos la especialidad de ortopedia maxilar, que es totalmente aparte del ortodoncista y es totalmente aparte del odontólogo pediatra. Bueno, es válido, pero en México, para poder ser ortodoncista, claro que tienes que saber de ortopedia maxilar, si no, no serías ortodoncista, simplemente serías un alineador de dientes. Bien, con todo respeto lo digo a todos los profesionales, pero es donde nos encontramos con los odontólogos pediatras o los odontopediatras, yo les digo chiquiatras, ¿verdad? En estos dos puntos, en el desarrollo craniofacial y en el desarrollo de la oclusión óptima del paciente. Si vemos nosotros que empezamos a tener algún problema en cualquiera de estos dos ámbitos, bueno, inmediatamente hacemos una intervención en donde podemos tratar de prevenir o interceptar o corregir cualquiera de estos problemas. Bien, ahora, la clasificación general de los aparatos para el tratamiento de los hábitos bucales negativos son tres. Se dividen en tres. Bien, ¿cuáles van a ser estos dispositivos? Bueno, vamos a tener aparatos que son de tipo restrictores, estimuladores o neuroestimuladores, ¿verdad? Y los miofuncionales. ¿Cuáles son los restrictores? Bueno, la función de los restrictores, su nombre lo dice, es restringir u obstaculizar la función incorrecta del hábito, y entre estas vamos a tener la rejilla palatina, la trampa lingual y las placas o los escudos muy propias de la aparatología que es miofuncional, pero finalmente son restrictores que están restringiendo la fuerza negativa o la fuerza perjudicial, ya sea directa o indirecta, que está deformando las estructuras dentofaciales. Ahora, los estimuladores o los neuroestimuladores, como ahora se conocen, bien, estos aparatos son recordatorios y son neuroestimuladores a fin de crear un nuevo engrama muscular, y entre estos vamos a tener, bueno, el Blue Glass, la pantalla vestibular, los diferentes tipos de trainers. La verdad es que yo no estoy casado con ninguna marca, sin embargo, lo que sí les puedo decir es que la marca Trainer a mí no me gusta, prefiero yo lo que son los Occlusogate, ¿verdad? Son de mejor calidad. Y los vende la Rocky Mountain Ortodóntica aquí en México, se pueden conseguir. Un paréntesis informativo solamente. El Boli Deglutor o Perla de Tucad. Estos son los aparatos que son neuroestimuladores y que seguramente van a tener una función posterior a la utilización de un aparato restrictor o combinado, ¿verdad? Se puede tener un aparato que sea restrictor a la vez y neuroestimulador. Un ejemplo de ellos, bueno, puede ser una trampa lingual, ¿verdad? Con una perla de Tucad agregada. Bien, puede ser también un Quadelix, ¿verdad? Donde en el puente se le agregue una trampa lingual y en el puente anterior se le agregue una perla de Tucad. O sea, ese ya es un triple propósito: hacer la expansión dentoalveolar, interceptar la lengua de forma restrictiva para que ya no siga habiendo esa interposición lingual anterior, y la neuroestimulación mediante la perla de Tucad que está agregada al mismo aparato. Es como un ejemplo. Bien, ahora los miofuncionales. Los aparatos miofuncionales es un tema aparte, extensísimo. Bien, pero son aparatos que son coadyuvantes posterior al tratamiento restrictor y estimulador, ¿verdad? Y aquí lo que se pretende hacer es una estimulación, ¿verdad?, del crecimiento, hablando fisiológicamente, o sea, me refiero a ayudarnos de las fuerzas musculares, aplicando la teoría de la anatomía funcional, lógicamente, para poder lograr mejores resultados. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de aparatos? Bueno, que son muy limitados en cuanto a su uso, ya que debe de ser un paciente muy ideal y en pico de crecimiento puberal. Ahora, los aparatos miofuncionales, el nombre nos está diciendo la función, o sea, son funcionales mediante la función muscular. Si el paciente tiene una función muscular incorrecta, no van a servir. Entonces, ¿para qué nos ayudan? Para restablecer y darle continuidad a la terapia restrictora, neuroestimuladora y posteriormente como una contención y retención y el favorecimiento del desarrollo y crecimiento del paciente, el aparato miofuncional. O sea, van combinados los tres. En muchas ocasiones con el puro aparato restrictor basta. En ocasiones debemos de hacer restrictor y estimulador. Y en muchas ocasiones
echar mano de estos tres y a veces hasta de más aparatología para poder hacer la resolución de casos clínicos. Se me viene ahora a la mente, ¿no? Que el día que tomé el curso de filosofía bioprogresiva, nos comentaba el ponente, ¿no? El doctor García, Enrique García Romero, nos comentaba en algún momento, ¿no? Que muchas de las mordidas abiertas anteriores eran solucionadas con aparatología extraoral. Y se refería a el arco extraoral, ¿no? Entonces tenía que ver lógicamente con la rotación de la mandíbula, tenía que ver con biomecánica pura, pero que al final de cuentas, o sea, nosotros como ortodoncistas no somos técnicos, o sea, no nos casamos con técnicas ortodóncicas, nos debemos de volver expertos y debemos de tomar lo mejor de cada técnica aplicada a cada uno de nuestros pacientes. Ni toda la evidencia científica se puede aplicar a todos los pacientes, ni a todos los pacientes se les puede aplicar toda la evidencia científica. O sea, no aplica para todos. O sea, debemos nosotros de tener el criterio de cuándo sí a un paciente y cuándo no a un paciente. O sea, no todos los pacientes entran dentro de la estadística, ni toda la estadística puede ser aplicada a todos los pacientes. O sea, es una forma de cómo entenderlo. Bien, ahora, aquí tenemos los aparatos que son de tipo restrictor. Aquí vemos los tres son aparatos que tienen que ver con el hábito de lengua. Las tres son trampas linguales. Pero bueno, también tenemos las rejillas palatinas y los escudos para cuando queremos hacer alguna intercepción de las fuerzas del pasillo de Thomas. Bien, ahora los estimuladores tenemos aquí, lo voy a señalar con mi cursor, al Blue Glass, a la perla de Tucat, tanto en zona media o en zona anterior. Esto tiene que ver con el tipo de tratamiento que se quiera lograr. No es lo mismo tener una perla anterior que tener una perla posterior. Tienen diferentes funciones en cuanto a su función neuroestimuladora. Bien, ahora, por último, los miofuncionales, o sea, existen cantidad de aparatos miofuncionales y existen cantidad de autores que proponen diferentes modificaciones a los aparatos miofuncionales. Sin embargo, o sea, tener las bases bien cimentadas de la ortopedia miofuncional va a ser la clave. Bien, ahora como les comenté, o sea, hablar de ortopedia miofuncional es hablar de seguramente horas y horas y autores y libros y artículos y etcétera. O sea, solamente esto es una introducción, yo creo, ni del 0.5% de lo que podríamos hablar de aparatología miofuncional u ortopedia miofuncional. Bien, ahora vamos a ver otros factores que influyen en los hábitos como generalidades. Bien, ¿qué otros factores pueden influir para que un hábito bucal negativo se perpetúe y nos haga deformaciones dentofaciales? Bueno, uno es la lactancia materna. Algunos autores dicen que la lactancia materna favorece una correcta instauración de la respiración, de la deglución, de la succión, y lógicamente esto nos va a llevar a un correcto desarrollo craneofacial y el desarrollo de la oclusión dentaria. Ahora, esto puede ser cierto para algunos pacientes, pero puede ser falso para otros pacientes, ya que hay pacientes que fueron amamantados durante 6 meses, durante 8 meses, durante un año o durante 36 o 32 meses, que es lo que recomienda la OMS, no recuerdo bien. Son 3 años lo que recomienda la OMS. Entonces, esto puede ser que algunos pacientes fueron amamantados con leche, con lactancia materna exclusivamente durante un año y desarrollan maloclusiones a consecuencia de un hábito. O sea, lo que les comentaba, o sea, ni toda la evidencia científica se aplica a todos los pacientes, ni todos los pacientes pueden entrar dentro de la estadística de la investigación científica. O sea, no funciona así, desafortunadamente. Algunos métodos y algún material y métodos, o mejor dicho, la metodología de algunas investigaciones, así nos los han revelado, y no tiene que ver si está bien diseñada o mal diseñada la investigación. O sea, simplemente los pacientes entre sí, todos son diferentes. Entonces, eso es un hecho. Lo que sí es que esta frase me pareció a mí de mucha importancia. La lactancia materna no es la mejor opción para todas las mamás, pero indiscutiblemente es la mejor opción para todos los bebés. Eso sí, o sea, olvídense ya de la situación de los hábitos. O sea, la lactancia materna tiene otros beneficios tan importantes para el bebé, entre ellos el sistema inmunológico, la relación afectiva con la mamá, etcétera. Bien, recuerdo mucho que bueno,
Cuando yo estaba leyendo esta información es porque hice un curso de lactancia materna, específicamente en la Secretaría de Salud del Estado de México, donde había un programa que era el hospital amigo y amiga del niño, ¿no? Entonces había unas políticas increíbles, se le ha dado seguimiento a este tipo de programas, pero creo yo que aún falta mucho por investigar. De hecho, uno de los países que más metidos están en el desarrollo y la prolactancia materna es Inglaterra. De hecho, ellos tienen por ahí, a forma de broma, tienen una asociación que se llama la Liga de la Leche, ¿no? Como la Liga de la Justicia, ellos son la Liga de la Leche. Y esto se ha transmitido, se ha replicado este modelo a diferentes países, ¿no? En donde hacen o donde emplean o aplican políticas de salud pública en donde se estimula que la lactancia materna sea exclusiva de los bebés, ¿verdad? Ahora, existen situaciones donde, bueno, es imposible, ¿no? Y no se puede por razones de salud de la mamá o por X y razón, ¿no? Sin embargo, lo mejor, como lo mencionamos en la anterior diapositiva, o sea, la lactancia materna no es la mejor opción para las mamás, pero indiscutiblemente es la mejor opción para los bebés, eso es indiscutible. Ahora, referente a la lactancia artificial o la succión no nutritiva, que es el uso de chupete, bueno, ese es son los otros factores que podrían ayudar a instaurarse un hábito bucal pernicioso. El uso de chupete, bueno, o sea, aquí es darle chupón a un niño, es como darle tiempo a los papás, ¿no? O sea, ya deja de llorar, tengo cosas que hacer, entonces ten este chupón. Entonces, obviamente el niño, ese estímulo-respuesta, va a aprender a consolarse mediante el uso de un chupón. Y lógicamente, pues bueno, no estamos exentos. Los síndromes también son importantes, la carga genética es importante en el desarrollo de algunos trastornos que puedan favorecer la instauración de un hábito bucal. Y sobre todo los otros que, bueno, son epigenéticos y que están muy relacionados con el uso del chupete, ¿no? Que es el núcleo familiar, la calidad de vida, el entorno sociocultural, socioeconómico, etcétera, ¿no? O sea, es hablar de una infinidad de otros factores que los vamos a ir tocando poco a poco, pero que no se trata de ponernos en un sillón de Salomón a estar juzgando. Esto lo hiciste así, por eso tu bebé ahora es succionador de labio, ¿no? O sea, simplemente es ser muy objetivos, muy precisos al momento de llevar el interrogatorio de la historia clínica, la anamnesis, y sobre todo ser muy ávidos al momento de hacer el diagnóstico para poder identificar cuál es el factor etiológico y cómo poderlo abordar, desde qué punto del equipo podemos abordarlo, ¿no? Si tiene un carácter psicosocial, si tiene un carácter seguramente a lo mejor de alergias, pues o sea, debemos de saber a dónde mandar a nuestros pacientes a una interconsulta, ¿no? Y saber cuáles son también nuestras limitaciones dentro de estos temas. Ahora, hábitos orales negativos y perniciosos que vamos a revisar en estas charlas, bueno, van a ser 7. Va a ser el hábito de lengua, que ya les dije que son 3 tipos, el uso del chupete, la succión digital, la onicofagia, la succión labial o conocida como queilofagia, la respiración bucal, que después se traduce a anomalías musculares orofaciales, y el bruxismo, con la connotación que ya les dije que hoy en día se sabe que no es una parafunción, sino una actividad, la cual no es fisiológica, pero puede ser inicua para el paciente o puede ser muy perjudicial para el paciente, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco a lo largo de las charlas que vamos a ir teniendo. Espero que les haya gustado este video y estamos en contacto. Saludos.